Amén. Que el Señor nos bendiga. En Amén. este día jueves vamos a dar inicio a este servicio en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Y le voy a Amén. invitar Amén, que demos la Señor. gloria al Señor. Gloria a Gloria a Dios, Dios, gloria a gloria a Dios, Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Queremos darle un cordial saludo, un abrazo fraterno, ¿cierto? Espiritual. Pero a cada uno de ustedes, para que el Señor también le bendiga a través de este mensaje, para que usted también esté clamando, ¿cierto? Y para que el Señor nos ayude en este servicio. Así que un abrazo a ustedes, saludos a mis pastores, a cada uno de mis hermanos, ¿cierto? Y que el Señor nos ayude. Vamos a Amén. orar al Señor, vamos a orar por este servicio y también vamos a orar por la palabra del Señor. Amén. Así que le invito a que incline su corazón y oramos al Señor. Padre amado, vamos delante de tu presencia en el nombre de Jesucristo. Amén. Dándote las gracias, Señor, por este servicio que vamos a realizar en este momento. Pidiéndote, Señor amado, que tu Espíritu Santo, Señor, esté en medio nuestro, Señor. Amén. Padre amado, queremos clamar para que tu pueblo, Señor, y aún nosotros que estamos en este lugar, seamos, Señor, edificados por tu poder. Amén. Señor amado, Sí, clamamos, sí, Señor, para que este servicio sea, Señor, lleno de tu presencia, lleno de tu gloria, Señor. Padre amado, un servicio no es para entretener, es para recibir tu palabra, Señor. Amén. Y cómo no clamarte si tu palabra es palabra de vida. Con tu palabra, Señor, hace, Señor, levantarse aún al más malo, aún, Señor, al que está muerto, Señor. Aún, Padre, al que esté, Señor, enfermo, tú con tu palabra lo haces Amén, restaurar, Señor. Te damos las gracias, Dios mío, porque sabemos que tú has estado en este servicio también. Te pedimos, Señor, que tú seas dándonos el discernimiento, la sabiduría, la inteligencia para poder Amén, comenzar, Señor. Señor, esta palabra, Dios mío, con tu sabiduría, no con la mía, Señor. Para que todo lo que hablemos, Señor, lo que se diga, lo que se predique, Padre Santo, sea conforme a tu corazón. Padre Amén. amado, te pedimos en esta hora que laves mi corazón con tu sangre preciosa. Señor, lava a mis hermanos que están escuchando, Amén, Señor. Señor. Prepara sus corazones y aún sus oídos Sí, para Señor. este mensaje. Dios. Amado Dios del cielo, te pedimos, Señor, que este video también llegue, Señor, a aquel que necesita. Padre amado, clamamos, Señor, porque tú seas, Señor, en esta hora ayudando a mis pastores, a mis Amén, hermanos. amén. Clamamos para que también ayudes, Señor, nos ayudes con el terreno de la iglesia, Padre amado. No Amén, olvides, sí, Señor, que Señor. estamos esperando en ti. Señor, si hay algún hermano, Dios del cielo, que esté con dificultades, enfermo, Señor, te pedimos, Dios del cielo, que desde este momento, Señor, seas restaurándole. Y sobre todo, Señor, que esta palabra sea, Señor, como un bálsamo a nuestro corazón. Amén. Que, Señor del cielo, puedas tú ayudarnos, puedas tú guiarnos, Señor. Amén, Y en bendito todo, Dios. Dios mío, tú estés involucrado. Te pedimos, Señor, Sí, que Señor. venga tu Espíritu Santo. Eres Amén. bienvenido en este Amén, lugar, Dios Señor. del cielo. Señor, todo demonio de Alabado nuestros sea por hogares siempre, bendito o de este Padre. lugar sea expulsado en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Señor, y nuestros oídos espirituales estén atentos a tu palabra. Amén. Te damos las gracias, Dios del cielo. Señor, tu palabra, Señor, en este momento será dada, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Damos glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Le voy a invitar a abrir su Biblia en el libro de los Hechos. Libro de los Hechos en el capítulo 19. Libro de los Hechos, que está después de Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Viene el libro de los Hechos. En el capítulo 19. Vamos a leer desde el verso 11 al verso 17. Libro de los Hechos, capítulo 19, desde el verso 11 al verso 17. Y si la ha encontrado, le vamos a dar lectura en el poderoso nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo
y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús, sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Que el Señor bendiga esta su palabra. Amén, Señor. Como no puedo tocar ciertos instrumentos o quizás cantar porque también me sacaron recién mis muelas del juicio, por eso vamos a limitarnos también quizás al canto, pero vamos a dar el mensaje que el Señor el día de hoy nos tiene preparados para cada uno de nosotros. Hemos visto el libro de los Hechos, que es un maravilloso libro. El libro de los Hechos es el único libro histórico del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento tenemos más libros históricos, pero en el Nuevo Testamento solamente viene siendo un libro histórico. Porque este libro lo que hace es de alguna manera confirmar lo que Jesús estaba diciendo en el libro, en los evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Recordemos que cuando se escriben los evangelios son el testimonio de todo lo que Jesús hizo. Son testimonios de personas que estuvieron con Jesús. Mateo, cierto, que fue un publicano, cierto, Mateo, que era un cobrador de impuestos, estuvo con Jesús y él contó también lo que había vivido con Jesús. Marcos, cierto, que era compañero de Pablo también. También vemos el libro de Lucas, que fue compañero también de Pablo, que Lucas también fue un gentil y escribió el testimonio de Jesús examinándolo cuidadosamente, nos dice el libro de Lucas capítulo 1. Pero también está Juan, que era el discípulo amado de Jesús, que era un hombre que era muy cercano a Jesús. Y cuando vemos el libro de los Hechos, que también fue escrito por Lucas, nos damos cuenta que confirma todo lo que Jesús iba diciendo. Ejemplo, en el capítulo 28 del libro de Mateo, Jesús dice que va a venir al Espíritu Santo, que se espere el Espíritu Santo. Dice la palabra que Él nos va a acompañar hasta el fin de nuestra vida, al fin de los tiempos, hasta el fin del mundo. Él iba a estar con nosotros. Si usted mira a Jesús aquí, no lo va a encontrar, pero va a encontrar la promesa de Jesús cumplida, que es a través del Espíritu Santo. El día de hoy el Espíritu Santo está aquí, está con ustedes el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el cumplimiento de la palabra de Jesús, que usted ya no está solo, yo no estoy solo, no está sola usted, porque está Dios con usted a través del Espíritu Santo. Jesús dejó el Consolador, Jesús de alguna manera hizo para que usted y yo estuviéramos con el Espíritu Santo, estuviéramos con Él. Cuando se escribe, cierto, este libro por Lucas, comienza a escribir, por ejemplo, en Hechos 2, que se cumple la venida del Espíritu Santo. Viene el Espíritu Santo, se posa sobre 120 hombres que estaban unánimes orando al Señor. Vino, cierto, un viento recio y llenó el lugar del Espíritu Santo, tanto así que cosas que ellos no podían hacer, como hablar otras lenguas, otros idiomas que ellos no conocían, vino el Espíritu Santo y los capacitó para que ellos lo pudieran hacer. Así va avanzando el libro de los Hechos. Nos narra los primeros pasos de los apóstoles. Nos narra cómo también Saulo, que era el personaje de alguna manera más importante, porque él fue convertido de un perseguidor
de un judío perseguidor de los cristianos, pensando que era el cristianismo una secta. Amén, sí, Una Señor. secta. El Señor lo convirtió de corazón y él se transformó en un seguidor. Amén. Entonces nos narra la historia de Pablo y cómo Pablo comienza a hacer distintos viajes misioneros. Pablo va a predicar aquí, conoce a Cristo, ¿cierto? Porque se le aparece el Señor y el corazón convertido de Pablo, que fue enviado al ministerio, Pablo va a predicar el Evangelio, va a hablar de Cristo, va a decir las maravillas que Dios hizo con él. Amén. Y llega a un lugar, que era un lugar llamado Éfeso, que es el capítulo 19, que es el que acabamos de leer. Y resulta que cuando leemos el verso 1, dice que vino a Éfeso y encontró a discípulos. Pero estos discípulos no conocían lo que era el Espíritu Santo. Veamos lo que dice el verso 2. 1 y 2 para entrar en contexto. Hechos 19, 1 y 2. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Que el Señor nos ayude. Amén. En el verso 3 entendemos que ellos fueron discípulos porque habían sido bautizados en agua, que era el bautismo de Juan el Bautista. Y ellos eran seguidores del Evangelio. Pero había algo que Pablo les dijo, que todavía faltaba algo. Y quizá ellos se preguntaron: ¿pero qué? ¿Qué nos hace falta si creemos en Cristo? Recordemos lo que dice la palabra, que Cristo viene a buscarse a sí mismo. ¿Qué significa esto? Que nosotros venimos a formar parte del cuerpo de Cristo. Pero había algo en estos discípulos que no permitía que ellos pudieran, ¿cierto?, estar cerca o reconciliados con Dios. Amén. Que la promesa de Jesús, que estaría con ellos hasta el fin de su vida, todavía no estaba cumplida. ¿Qué faltaba? Faltaba el Espíritu Santo. Cuando leemos el libro de Efesios, en el capítulo 1 nos habla que somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía de que un día vamos a llegar al reino de los cielos. El Espíritu Santo es la garantía de Dios. Amén. Pero estos hombres no lo habían recibido. Todavía no habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y Pablo le dice: ¿recibieron el Espíritu cuando creyeron? Pero resulta que aquí pasa algo y dicen ellos, responden: ni siquiera habíamos oído que había un Espíritu Santo. Que Dios nos ayude. Amén. ¿Por qué el Señor nos trae a este momento? ¿Por qué nos trae a esta historia? Cuando nosotros vemos el verso 11, mire lo que dice: hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Aquí comienza la palabra que hemos leído. Y resulta que ¿a quién no le gustaría ver un milagro? La pregunta es, primero, si a usted le gustaría ver un milagro. Si usted ha vivido un milagro en su vida. Yo he presenciado milagros. Entre ellos mi padre. Mi papá, que al principio, cuando yo tenía más o menos 6 años, 5 años, él comenzó con una hernia en su espalda que lo llevó a comer acostado. A él lo despidieron de su trabajo, de 6 años trabajando. Lo despidieron porque él no podía trabajar porque tenía una hernia en su espalda. Y resulta que él comía en el suelo. El dolor era tan grande que yo me acuerdo de esos momentos. También cuando él fue despedido, ¿cierto?, intentó tratarse. Y le dijeron: si tú no te operas vas a perder la pierna. Me acuerdo que mi padre fuimos a la iglesia de Chacarilla. Y resulta que mi papá, llegó un momento en que él le creyó al Señor de lo que él había dicho a través del púlpito, a través de un siervo del Señor. Y era que le iba a dar sanidad. Mi papá creyó y él fue sanado. Gloria al Señor. Él contó que sentía que volaba en la iglesia. Bendito es tu nombre, Señor. Ese es el poder, ¿cierto?, del Espíritu Santo del Señor cuando hace milagros en las personas.
¿Usted ha vivido un milagro? ¿Ha presenciado el milagro del Señor? El primer milagro más grande que Dios hace en la vida del cristiano es convertir el corazón del cristiano, es mudar el corazón del cristiano. Saca, ¿cierto?, el corazón viejo que estaba duro, ¿cierto? El Señor lo comienza a ablandar y lo cambia por uno nuevo. Y cuando nosotros cambiamos, el Señor nos cambia este corazón, nosotros volvemos a nacer. Hay distintas formas, una distinta forma de vivir ahora. Pablo tuvo una vida distinta. Fue convertido en el capítulo 9 de los Hechos. Y resulta que aquí, el Señor hacía a través de él milagros extraordinarios. ¿Usted ha visto milagros? ¿Ha presenciado esto en su vida? El primer milagro, su corazón, el Señor lo cambió. Que Dios nos ayude, ¿cierto? Amén. Porque vemos que, mire la maravillosa obra que Dios hacía, verso 12. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Amén, ¿Ha visto Señor. alguna vez que le llevan a veces una bolsita a mi pastor con ropa? Y van y se la dejan a mi pastor encimita, ¿cierto?, del púlpito. Y mi pastor dice, ya, voy a orar por ella. ¿Se ha puesto a pensar, ¿cierto?, que ha pasado eso? Bueno, entendemos que es bíblico. Pero hay algo más bíblico que la acción de llevar algo. Porque yo puedo llevar este mismo polerón. Se lo puedo dejar, ¿cierto?, a mi pastor ahí, pedirle a mi pastor que ore por ella, por esta prenda. Pero resulta que después me la pongo y no pasa nada. Pensaba en ver un tremendo milagro, pero me la pongo y no pasa nada. Que Dios nos ayude. Porque a veces nosotros actuamos de una forma equivocada delante de Dios. ¿Sabe por qué fueron sanados los enfermos? La mujer del flujo de sangre. Porque ellos no iban simplemente, la mujer del flujo no iba a tocar el manto para ser sana. Iba a tocar, ¿cierto?, el manto del maestro que le iba a sanar. Su fe y confianza estaban puestas en Jesucristo, sí, el Señor. Bendito tu nombre, Padre Pablo amado. tenía, ¿cierto?, del poder del Espíritu Santo. Cuando ellos traían, ¿cierto?, las cosas, los paños, la ropa. Ellos no la traían a Pablo necesariamente a Pablo. Ellos la traían a Pablo porque estaba, ¿cierto?, con el poder de Dios. Amén. La pregunta es, ¿a quién le llevamos los paños nosotros? ¿A quién le llevamos nuestra ropa? ¿A mi pastor? ¿O se la llevamos al Señor? ¿Sabe lo que pasaba cuando Pedro iba pasando? Dice la palabra que se intentaban poner en la sombra, ¿cierto? Y que su sombra, la sombra de Pedro, sanaba. La pregunta es ¿por qué? No es porque la sombra de Pedro tenía poder, es porque Dios estaba en la sombra de Pedro. ¿Qué significa esto? Que si yo voy me puedo poner a la sombra del obispo más grande de este mundo. Y si yo me pongo en su sombra no voy a sanar porque yo espero en su sombra. Tengo que esperar en el poder de Dios. Amén. A veces he malinterpretado lo que la palabra dice. Porque pienso que abriendo el Salmo 91 en mi hogar, pienso que teniendo, ¿cierto?, una crucecita, a veces pienso que aún teniendo la Biblia en mi mano, va a resultar. La palabra dice que nosotros en el nombre de Jesucristo íbamos a expulsar demonios. Amén, bendito Dios. Y es lo que dice la palabra. Sin embargo, como nosotros conocemos, Dios no puede ser burlado. Por lo Amén. tanto, todo esto está sujeto a lo que Dios prometió, cómo lo prometió, de qué forma lo prometió y con qué condiciones el Señor lo prometió. Amén. Que Dios nos ayude. Pero resulta Amén, que Señor. Pablo, Pedro, que estaban llenos del poder de Dios, la gente
no miraba a esas personas como personas. ¿Sabe lo que miraban ellos? Tenían fe en que podían ser sanados por Dios a través de esos hombres. Amén. ¿A quién va a buscar a usted cuando va a ungirse? ¿A mi pastor? Ahora después vamos a orar por los enfermos, pero yo no tengo poder para sanar enfermos. ¿Quién tendrá el poder para sanar los enfermos? ¿No somos instrumentos delante de Dios? Eso es lo que somos. Entonces el Señor en este día nos muestra una posición en donde es una vida llena de milagros de Dios. Llena de milagros. En donde yo, cierto, clamo a Dios en este mismo momento. Puedo tener un dolor de cabeza tan grande, pero yo puedo decir, Señor, yo sé que tú me puedes sanar. Y el Señor me va a sanar porque yo tengo fe y he esperado en Dios. Pero Amén. ¿sabe a quién Amén, le funciona Señor. esto? A aquellos que han, cierto, creído y recibido el Espíritu Santo de Dios. Que Dios nos ayude. Amén. Cuando leemos desde el verso 13 al 17, nos damos cuenta que habían judíos que eran exorcistas, que sacaban cierto demonio de las personas o intentaban sacar, pero eran ambulantes. Y resulta que dice la palabra que intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, y ellos decían, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Mire lo que decía la palabra de ellos. Y usted se acuerda que hablamos que el nombre del Señor Jesús, Él dijo que todo aquel, cierto, que dice y echa espíritu en el nombre de Jesús, los espíritus van a salir huyendo. Que decía que en el nombre de Jesús todo, cierto, nos va a ser dado por el Padre. La pregunta es, ¿a qué se refería Jesús cuando decía eso? A sus hijos. Lo que dice el libro de Juan, capítulo 1. Que a los que le recibieron, leámoslo. Libro de Juan. Mire, los que tienen los que Dios utiliza con poder. Libro de Juan en el capítulo 1. Mire lo que dice el verso 12. Mas a todos los que le recibieron, Espíritu Santo, en su corazón le recibieron. A los que creen en su nombre, condición nuevamente, a los que creen en su nombre. La pregunta, ¿usted está creyendo? ¿Recibió al Señor en su corazón a través del Espíritu Santo de la promesa? A estos Dios le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, cierto, no son engendrados de sangre, ni tampoco de voluntad de carne. No es para el que quiere. Que Dios nos ayude. Amén. Ni de voluntad de varón, sino de Dios. Estos exorcistas ambulantes conocían perfectamente el nombre de Jesús. Usted y yo podemos conocer perfectamente el nombre de Jesús. Podemos decir en el nombre de Jesús, sal de aquí. Y el demonio como que nos miraría, ¿cierto? Y nos diría, ¿quién son? Que Dios nos ayude. La autoridad de Dios no viene a través de conocer su nombre. La autoridad de Dios viene a través del Espíritu Santo de Dios. Nos enfrentamos a la vida de Pablo llena de milagros, la gente que se acercaba a Dios, porque Pablo estaba predicando a Cristo, no a Pablo. Pablo no se predicaba a sí mismo, predicaba al Dios Todopoderoso. Y cuando la gente, cierto, quería ver que lo que él decía era verdad, no quería ir a ver a Pablo, quería ir a ver la palabra que Pablo estaba predicando, que era la palabra de Dios que se cumplía en su vida. Amén. Y los milagros llegaban. Llegó un momento en que los discípulos, cierto, fueron a Jesús y le dijeron, Señor, no pueden salir estos demonios. La gente le decía a Jesús, tus discípulos no pudieron sacar estos demonios.
o este demonio. Y Jesús le dice, incrédulos, faltos de fe, este género no sale sino con ayuno y oración. Cuando yo ayuno, cuando estoy en el Espíritu, ¿cierto? Cuando recibo el Espíritu, hallo la necesidad de separarme del mundo y acercarme a Dios, que ya lo habíamos visto anteriormente. Cuando yo oro, cuando hallo la necesidad, ¿cierto?, de que el Espíritu Santo se manifieste en mi vida. Porque debo yo comprender que aunque tenga el Espíritu Santo, yo puedo contristar al Espíritu Santo y que el Espíritu Santo se entristezca y no actúe en mi vida. Pero cuando usted y yo estamos, ¿cierto?, nos acercamos a Dios, cuando usted y yo oramos al Señor, cuando usted y yo dependemos de Dios, el Espíritu Santo está actuando tan activamente en nuestra vida que cuando va a llegar un enfermo nosotros oramos y somos escuchados por el bendito Dios del cielo. Las vidas en las que ponemos las manos son vidas cambiadas por el poder de Dios, y cuando llegan a la casa, Señor, llegan renovados, no llegan diciendo, oh, este puso las manos y pasó lo mismo. No, que yo fui, ¿cierto?, solamente para ver si era verdad, pero la palabra de Dios se cumple en aquellos que le creen al Señor. amén, amén, Señor. ¿Por qué no está pasando un milagro en nuestra vida el día de hoy? ¿No será porque pensamos que teniendo la Biblia abierta, teniendo este collarcito, que teniendo, ¿cierto?, esta cosita aquí, que necesito, ¿cierto?, un póster gigante que diga, ¿cierto?, Dios habita en este hogar, y pienso que así voy a tener a Dios en nuestro hogar? No es así. Una vez iba a un local cristiano, usted lo conocerá, el Peregrino, que está al lado de la Catedral Evangélica. Hay hartos locales que son cristianos, y entré a la tienda del Peregrino, que tiene muchas cosas interesantes, cosas que son lindas, y así unos pósters gigantes que dicen cosas hermosas. Estaba ahí y habían dos señoras. Una que se notaba que no tenía casi nada de dinero porque iba así como bien humilde, calladita, iba así, con su cartera y miraba las cositas. Casi no tomaba nada porque ella quería simplemente mirar para ver si algo quizás le agradaba. Pero había otra en el mesón que estaba viendo los pósteres y le decía, no, no quiero ese. No, ese no, el otro, a ver el otro. Y estaba así. Porque quería un póster que fuera lindo, que dijera algo lindo para su agrado, ¿cierto? Quizás ponerlo en su hogar. Pero entró un hombre. Y entró ese hombre todo, ¿cierto?, descuidado. Yo diría que venía, ¿cierto?, de estar alcoholizado, todo sucio, y vino a pedir monedas. Pasó, le pidió a la señora viejita, ¿cierto?, a la que estaba humildemente mirando, y cuando le pidió, va la señora, corre la cartera, saca una monedita y se la da. Adivine qué pasó cuando fue a pedirle a la señora que estaba viendo esos pósters grandes. La señora no le dijo que no. Le hago la misma pregunta. ¿Dónde estaba Dios? ¿En el póster grande? Con esa señora porque quería el mejor póster para su hogar. O la señora humilde que quizás no tenía para comprar nada, pero ¿sabe qué tenía ella? El Espíritu Santo de Dios. Y yo miraba eso y sentí una angustia en mi corazón. Una angustia, porque Dios me estaba mostrando las dos formas en las que un cristiano o supuesto cristiano puede vivir en esta tierra. O vamos detrás de la sombra de los pastores, o de la sombra de Pedro y de los apóstoles, o vamos detrás del poder de Dios manifestado en la sombra de los hijos de Dios. Que Dios nos ayude. Gloria al Señor. Estos exorcistas Amén. conocían el nombre, quizás conocían la posición de la mano perfecta, ¿cierto? Porque la habían visto. Pero intentaron y no pudieron. ¿Sabe por qué a veces nosotros no podemos? Porque lo intentamos, pero no lo intentamos con Dios, ni con el poder del Espíritu Santo. ¿Sabe cómo lo intentamos? Lo intentamos con nuestras fuerzas. ¿Y no le dijo el Señor a Zacarías? No es con espada
ni con ejército, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Bendito el nombre del Señor, grande Amén, es el nombre amén, del Señor. Señor, porque usted y yo no tenemos poder, Sí, sino es el Señor, poder de Dios sí, manifestado en bendito nuestra Padre. vida. Y le digo lo que un día dijo nuestro pastor: aléjese un poquitito y se va a dar cuenta que el Espíritu Santo no está activo en su vida. Amén. Amén, Señor. Ayúdenos el Señor. Así es, bendito Padre. Usted no va a la iglesia porque el pastor tiene poder, porque los hermanos oficiales tienen poder. Usted no me está viendo a mí porque yo tenga algún poder. No es así. ¿Sabe por qué me está viendo? Porque el Dios Todopoderoso tiene el poder. A Él la gloria, a Él la honra, a Amén. Él la alabanza, a Él la Amén, adoración. sí, Señor. Porque yo no soy digno de nada Bendito es tu nombre, Señor. si no fuera por el Señor. Bautícese por la iglesia cristiana. No le va a pasar nada, porque es el bautismo de Juan para arrepentimiento de pecados. Pero ¿dónde está, cierto, la unción del Espíritu Santo? Dichosos los que tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida. Nuestra vida ha cambiado, nuestra vida es distinta, nuestra vida tiene paz. Y si usted lo Amén, recibió en un amén, momento y Señor. ahora no está sintiendo la paz, no está sintiendo el gozo en las pruebas, tener por sumo gozo cuando encontré en diversas pruebas, ¿cierto? Yo doy una paz que el mundo no la da. Si usted no está teniendo esto, es porque el Espíritu Santo en su vida ha menguado. Si usted está presenciando los milagros que Pablo hacía, si usted está viendo cómo el Señor levanta, cómo el Señor restaura, cómo, cierto, llegan almas a Cristo, es porque algo está pasando y es porque el Espíritu Santo está actuando en su vida. Amén. Y sí, está Señor. actuando en mí. Pero mire, analicemos lo que pasó con estos hombres que decían, cierto, que en el verso 13 al final dice: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo, hermosas palabras. Por Jesús, ¿cierto? Dice que en el 14 que habían 7 hijos de este hombre llamado Esceva, que era jefe de los sacerdotes. Sacerdotes judíos, hombres que fueron, ¿cierto?, confirmados por Dios en la ley, en el Antiguo Testamento, en los levitas. Bendito el nombre del Señor. Amén. Hombres que eran, ¿cierto?, por ley sacerdotes. No podían hacerlo. Podré ser pastor, hijo de pastor, podré ser, cierto, un oficial, podré ser un corista, podré ser un portero, podré tener cargo en la iglesia, un ofrendero, que puedo ser la mano derecha de mi pastor, puedo ser la mano derecha de mi pastora, puedo ser amigo del obispo, puedo ser el obispo, puedo llamarme querubín, puedo llamarme profeta, puedo llamarme como yo quiera, conocer la Escritura. Pero si no está el Espíritu Santo de Dios, de nada me sirve. La total dependencia del hombre tiene que ser con Dios. Si yo no tengo esa dependencia con Dios, nada soy en esta vida. Exorcistas, 7 exorcistas que hablaban en el nombre de Jesús. Mire, la pregunta esta es para nosotros. Verso 15. Respondiendo el espíritu malo, ¿cierto? Le dijo: a Jesús conozco. El espíritu conocía a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús estaba lleno del poder de Dios. Era Dios, el Espíritu Santo. Lo conocían. Y sé quién es Pablo. Pablo, lleno del Espíritu Santo, hacía Dios milagro a través de él. Tenía el Espíritu Santo. Pero vosotros, les dice el demonio a los exorcistas, ¿quiénes sois? ¿Sabe lo que nos pregunta la palabra en el día de hoy? ¿Quiénes son? ¿Sabe cuál tiene que ser la respuesta? Yo soy hijo de Dios, sellado con el Espíritu Santo. Y en el día de hoy te reprendo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Sal fuera y nuestra vida va a cambiar. ¿Hay alguno enfermo entre vosotros? Haga oración. Únjanlo con aceite.
La pregunta es: ¿dónde están los cristianos que realmente le creen? Que no estén apagados espiritualmente, sino que estén fogosos de la necesidad del poder de Dios y que puedan decirle: aquí estoy yo. Soy un hijo de Dios, quizás no soy nada, pero tengo el poder de Dios que alimenta mi corazón. Como dijo Daniel, y si Dios quiere, le va a revelar lo que quiera revelarle. Porque el primer nombre no es el mío, es el nombre de Dios. Pero ustedes, yo, ¿quiénes somos? Esta pregunta es el centro de esta predicación. Pablo hacía muchos milagros, lleno del poder del Espíritu Santo. Amén. Los 7, Sí, ciertos Señor. exorcistas ambulantes conocían el nombre, conocían cómo lo hacía Pablo, pero no tenían el poder de Dios. Pablo lleno de milagros, los exorcistas no podían hacer nada. Le pegaron el demonio le pegaron a estos hombres. ¿Por qué? Porque no tenían el Espíritu Santo de Dios. Pero ahora nosotros, iglesia de la Rayán, que nos está escuchando por fuera, nosotros mismos que estamos en este lugar, ¿quiénes somos? Somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, lleno del poder de Dios. O somos los exorcistas que conocen el Salmo 91, conocen el Salmo 23, que conocemos, ¿cierto?, Juan 3:16, que conocemos que la Biblia, ¿cierto?, tiene poder, decimos que la palabra tiene poder, nos referimos a la Biblia como poder y no nos damos cuenta que el poder no está en el libro, el poder está en la palabra de Dios. Amén, sí, Señor. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Amén. Bendito el nombre del Señor. Para siempre, bendito Padre. Hay cosas que son muy grandes delante de Dios. Pero nosotros debemos comprender algo. Que las promesas de Dios, a pesar de que son para todos, no todos son beneficiados por las promesas de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Le dijo, ¿cierto? Al carcelero le dijeron. ¿Sabe qué pasó? A veces nosotros queremos y pensamos que esas promesas son para nosotros. ¿Sabe qué es lo que nos falta? Entender que dice, cree en el Señor Jesucristo. El creer es condicionante. Porque de tal manera amó Dios al mundo, todo el mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, condicionante, cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendito el nombre del Señor. Qué maravillosa es la palabra. Pero tenemos dos formas de enfrentarnos a esto. Bendito el nombre del Señor. Debemos ser bautizados con el Espíritu Santo. Debemos ser mudados de corazón. Pero después, el Señor nos dice que nosotros debemos preguntarnos quiénes somos. ¿Tenemos este bautismo del Espíritu Santo? Si no lo tengo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer si no tengo este bautismo? Amén, Señor. ¿Qué puedo hacer? ¿Sabe cuál es la respuesta? La respuesta es buscar a Dios mientras Él pueda ser hallado. La respuesta es pedirle al Señor que Él cambie nuestro corazón. Y va a llegar el momento en que Dios lo va a cambiar. Muchos son los llamados, pero son pocos los escogidos. La mies es mucha, los obreros son pocos. ¿Cierto? Entonces Dios nos invita a esto el día de hoy. O somos exorcistas ambulantes, o somos legítimos hijos de Dios. O servimos a Dios pensando que salva la sombra, que salva el salmo, que salva la Biblia, que salva, ¿cierto?, el tener un póster cristiano en mi casa, que salva tener una guitarra o ser corista. Si pensamos esto, estamos mal. Iglesia de la Rayán, hermanos que nos escuchan, ¿quiénes somos? Para el Señor sea la honra y la gloria.
Vamos a orar al Señor, dando gracias por esta palabra, y le vamos a pedir a nuestro hermano Hernán que nos lleve en esta oración. Amén. Buenas noches, hermanos y hermanas de la Iglesia de Raya. Buenas noches, mis pastores. Darles gracias a Dios por esta oportunidad que me dan de orar, de pedir por la palabra, de dar gracias al Señor por lo que ha hablado. Nos ha hablado en nuestro corazón, directamente en nuestro corazón. ¿Cómo estamos? Estemos con un corazón limpio, preparadito para que su Espíritu Santo esté con nosotros. Amén. Y nos acompañe siempre donde vamos. Su Espíritu Santo va con nosotros. Esa es nuestra certeza que tenemos, y es una tremenda responsabilidad tener el Espíritu Santo en nosotros. Amén. Morando en nosotros. Tenemos que prepararnos en oración, el clamarle al Señor, el pedirle. Y si no vemos que el Espíritu Santo está con nosotros, preguntarse por qué. Porque estamos fallando en algo. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga. Y vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orarle al Señor. Amén. Dios eterno, Padre de la gloria, delante de su presencia, vamos, Padre bendito, Amén. para darle gracias. Sí, mi Dios. Gracias por su palabra, por el mensaje que nos ha entregado en esta noche. Gracias porque usted usa a nuestro hermano Manuel, Padre bendito, llénelo de su gracia bendita siempre, Padre amado. Amén. Pedirle a usted también que sea con nosotros, ayudándonos, protegiéndonos, guardándonos. Sí, Señor. Y estar en oración, el buscarle a usted, Padre bendito, para que su Espíritu Santo sea con nosotros. Amén. El guardar esto, el proteger esta bendición de su Espíritu Santo, el portarnos bien, Señor del cielo, el no caer. Amén. Ayúdenos, Señor del cielo, Padre bendito. Usted denos las fuerzas y perseverar en esto, en este camino, Señor amado. Este camino que muchos creen que es fácil, Vamos, Señor. pero con usted todo se hace más fácil, Señor. Amén. Con usted este camino se hace fácil porque usted está con nosotros. Nosotros le buscamos a usted y usted nos responde, bendito Dios. Amén. Ayúdenos a perseverar en la oración, a estar en comunión con usted, Sí, Señor. el pedirle a usted que nos ayude y su Espíritu Santo sea con nosotros, Padre bendito. Sí, mi Dios. Ayúdenos a limpiar nuestra mente, nuestros oídos, nuestra vista, nuestro corazón, nuestra boca, Señor del cielo, para estar en comunión con usted Amén. y su Espíritu Santo sea con nosotros. Amén. Es lo que tenemos que hacer, clamarle a usted, buscarle, leer su palabra, ayunar y buscarle, solamente Señor. buscarle a usted, Señor del cielo, bendito Padre. Amén. Ponga en nosotros esas fuerzas, esto que necesitamos, Señor del cielo. Sea usted el que nos ayude, Amén. nos dé la fuerza. Esperar en usted también, Señor del cielo, Sí, bendito mi Dios. Amén. Tenemos que esperar en usted. Denos la paciencia que se necesita, Señor del cielo, y perseverar en todo lo que tenemos, lo que usted nos ha hablado en esta noche por Sí, su Señor. vida, mediante su palabra, Señor del cielo. Sea mi Dios bendito. No ser como estos hombres, Señor del cielo, usar en vano su nombre, Padre bendito. Amén. Ayúdenos, perdónenos nuestras faltas, nuestros pecados, Señor, límpienos, lávenos, déjenos siempre limpios, Señor del cielo. Sí, Padre. Si en algo estamos fallando, sea usted, Señor del cielo, perdonándonos y haciéndonos saber, Padre Sí, amado. Dios. Amén. Porque usted tiene los medios, usted nos hace saber en lo que fallamos, cuando estamos desviándonos, Señor, Sí, Señor. nos endereza. Le damos gracias por su palabra, Señor. Llénenos de gracia, llene de gracia siempre a nuestro hermano Manuel, Señor. Sea usted siempre usándolo, así como también usa a todos nuestros hermanos, Padre Amén. bendito. Sí, Señor. Dios eterno, dele de su gracia bendita. A nuestro pastor también, Señor del cielo, Padre bendito. Ayúdelo usted, guárdele y protéjale a todos ellos. Sí, Señor. Bendito Dios,
Le damos gracias, Señor, y todo esto se lo pedimos a través de su Hijo Jesucristo, nuestro bendito y amado buen Salvador. Amén. 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 Demos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Vamos a orar al Señor, a pedir al Señor su bendición. Es la oración más importante, ¿cierto? Porque cuando Dios nos bendice las cosas son distintas. Vamos a también mandar unos cariñosos saludos, ¿cierto? A nuestros pastores que nos estén viendo. Dios les bendiga, les guarde, les ayude en todo. Amén, ¿cierto? A cada uno Señor. de nuestros hermanos. Hay varios hermanos que nos vienen a la mente. Siempre intentamos, ¿cierto?, no nombrarlos porque todos nuestros hermanos son importantes y a veces nos preocupamos, ¿cierto?, de nombrar algunos. Pero la verdad es que cada uno de ustedes son importantes, aun los nombremos o no los nombremos. Así que les mandamos un saludo cariñoso. Aun si alguno no lo conozco, también el Señor le bendiga a usted, su familia. Amén, por habernos visto también. Vamos a orar al Señor. Vamos a orar por el terreno. Vamos a pedir también al Señor por los enfermos. Y recuerde, si usted cree en el poder del Señor, Dios le va a sanar. Pero créale al Señor. Sí, Señor. Amén. Nosotros solamente vamos a intermediar, ¿cierto? Vamos a pedirle al Señor, pero usted y su corazón es aquello, ¿cierto?, que Dios está viendo y analizando. Así que todos juntos oramos al Señor. Amén. Padre amado, vamos delante de tu presencia. Amén, Señor. En esta hora, Señor, orando, Padre amado, por nuestros hermanos, Señor. Por cada uno de nuestros hermanos que estén enfermos, Padre amado. Señor, se nos vienen algunos nombres, Señor, pero aún así pedimos en general por todos. Padre amado, Amén. han tenido dificultades, Señor, los casos más cercanos, Rocío, Señor, Carlos, Padre amado, que tú seas ayudándolos, Señor amado, seas, Amén, Padre Señor. Santo, calmando, Señor del cielo, las heridas, Señor amado, seas tú restaurando, Señor bendito. Amén. Señor, ayuda Amén, a Carlos, sí, Padre Señor. amado, que también, Señor, ha estado en un proceso un poco delicado. Padre mío, en el nombre de Jesús, haz un milagro en su vida, Señor. Amén. Padre amado, que Amén, ponga toda su Señor. confianza en ti. El día de hoy Él pueda estar distinto, Señor, Amén, lleno de Señor, confianza, bendito lleno de Dios. fe, y podamos ver Amén. el milagro, Sí, Señor, Señor. que Pablo también hacía, pero esta vez verla en Él, Señor. Así, Amén, Dios del Señor. cielo, por nuestros hermanos que están enfermos. Padre amado, restaura a nuestros hermanos, Señor. Nuestros Amén, hermanos sí, jóvenes, Señor. llénales, Señor, de tu misericordia. Llénales, Padre amado, de tu sanidad, Señor. Padre, pedimos por nuestros hermanos ancianos, Señor amado, Amén. que seas dándole Amén, sanidad, Señor. libertad, Señor, reposo. Sí, Padre Señor, amado, bendito cada Dios. hermano que tenga una petición delante de ti que yo aún no conozca. Padre Amén. amado, te pedimos que les libertes, les Sí, sanes Señor amado. y les restaures en el nombre de Jesús. Padre Amén. amado, te pedimos, Señor del cielo, que guarden nuestra hermandad. Padre Amén. del cielo, Sí, guarda, Señor. Señor, el terreno de la iglesia de la Amén. Rayán. Padre Amén, amado, Señor. una cosa tengo en claro, Señor, que si, Padre Santo, pasa algo con el terreno, es solamente porque nosotros no cumplimos con lo que tú nos pedías, Señor. Amén. Teníamos Amén, que arrepentirnos y teníamos que creerte, Señor. Padre amado, Amén, Señor, ayúdanos, bendito Señor. Todavía, Señor, hay tiempo para arrepentirnos como iglesia. Amén, Perdona Señor. nuestras faltas contra nuestros hermanos, Señor. Perdona Amén. por haber hablado mal de ellos. Perdónanos, Amén, Señor, por fallarte, por no creerte, Señor amado. Haz misericordia con la iglesia de la Rayán. Amén. Padre mío, así te Sí, pedimos, Señor. mi Dios, Señor, en este momento tu bendición del cielo. Amén. Padre amado, bendice, Señor, a nuestros pastores antes que a nosotros. Guárdales, Señor. Señor, y ayúdales, Señor, en todo donde pongan mano les vaya bien. Señor Amén, amado, Señor. bendice a nuestro obispo y al directorio. Dale sabiduría a través de tu Espíritu Santo. Amén. Señor amado, aquel Señor que esté enfermo, que ya sea que tenga problemas en su hogar, ya sea económico, ya sea de las relaciones familiares, Amén, Señor. ya sea, Padre, laborales, te pedimos en el nombre de Jesús que le bendigas en este ámbito también. Padre amado, Señor. bendice a tu Amén, pueblo bendito Israel. Dios. Y ahora toda tu iglesia recibe tu bendición. Amén. Y la recibimos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Aleluya. Que el Señor le bendiga. Amén.